Capítulo 3. Domina tu ego. Todavía exhausto de las emociones vividas y queriendo asimilar tantas y tantas sensaciones experimentadas en las primeras dos puertas, Frank, sin aliento y cansado, tenía unas ganas inexplicables de seguir, ya que estaba viviendo algo muy intenso y esperaba con ansias el resto. Para continuar, tenía que caminar por un largo pasillo que se veía interminable. El ambiente era frío y entraba una pequeña luz blanca que iluminaba tan solo el inicio del corredor. Sentía que sus piernas no le responderían lo suficiente, pero era tanta su emoción, que empezó a andar con dificultad, casi arrastrando los pies, mientras que Simsek caminaba a su lado sin decir nada. Frank comprendió que Simsek le estaba permitiendo experimentar la reflexión en la que se encontraba. Al llegar a la tercera puerta, Simsek pregunta: «Ya que has pasado por dos puertas, ¿sabes contra quién compites? ¿Quién es tu rival más poderoso? Entra a esta tercera puerta para descubrirlo, es muy importante para tu formación como líder». Frank procede a abrir la tercera puerta y descubre que se introduce a un cuarto lleno de espejos que reflejaban su imagen una y otra vez, desde diferentes ángulos y proyectando diversas perspectivas. Trata de entender de qué se trata este reto, sin embargo, se siente abrumado con tantas representaciones de él mismo. Se detuvo frente al espejo más imponente por su tamaño, se podía ver de pies a cabeza, pero percibió que no solo se podía ver su reflejo, así que se quedó observando su imagen con mucho detenimiento. Al acercarse a ver su rostro, aparte de las arrugas, las canas nuevas y lo acabado que lucía, descubrió que no le estaba gustando lo que pudo observar. Frank se consideraba una persona sencilla, creía que seguía siendo el hombre humilde que solía ser. Pero al contrario, con un ciño muy marcado en su frente, se reflejaba un hombre arrogante y egoísta que simplemente no reconocía. Se sintió profundamente decepcionado de sí mismo y comenzó a retroceder para alejarse, pero al dar unos pasos para atrás, notó que se acercaba a otro reflejo de él, en cada nueva réplica, su ego se hacía más grande y dominante. Parecía que los espejos tuvieran vida, como si quisieran acercarse. Frank comenzó a sentirse atrapado, como si estuviera en medio de un laberinto sin salida, en un mundo que solamente estaba lleno de su imagen. Frustrado y confundido, buscó a Simsek pidiendo ayuda. Él lo miró con sabiduría y lo llevó a donde encontraría su verdadero aspecto. Frank, busca detrás de esa pared, y le señaló con precisión un espejo que parecía escondido, abandonado y mal acomodado, incluso estaba raspado en sus orillas. Frank se acercó lentamente y tuvo que agacharse para ver su imagen reflejada con más claridad. Extrañamente, era muy distinta a como se acababa de ver, de hecho, recordaba que hace mucho tiempo así era. Vislumbró a un hombre que le hacía sentir humildad, sinceridad y bondad, alguien cuyo ego no lo definía. Simsek le dio una lección de aprendizaje importante en ese momento. Le explicó que el líder no es aquel que se muestra más grande, fuerte o poderoso, sino aquel que es capaz de reconocer sus debilidades, aprender de ellas y seguir adelante con humildad y determinación. La modestia y la empatía son valores fundamentales en el liderazgo y nunca deben ser abandonados. Frank descubrió que aunque sabía lo importante que eran, efectivamente ya no tenía esos valores, habiendo recurrido muchas veces a ellos para estar bien con los demás, pero sobre todo, consigo mismo. Salieron juntos del laberinto de los espejos. «Algo me dice que esto no ha terminado», dijo Frank en voz baja con nerviosismo. «Los desafíos son parte de la vida, pero lo más importante es cómo enfrentas y superas cada uno de ellos. Prepárate para ver ahora algo más profundo». Se encontraban ahora en una habitación muy amplia, llena de espejos también. «Para ser honesto, estoy un poco incómodo. Siento que cada reflejo señala mis propias imperfecciones y eso está afectando mi ego. Entiendo cómo te sientes. Pero, ¿sabes qué es lo interesante de estos espejos? No importa cuánto te mires, siempre habrá algo que descubrir, algo nuevo que aprender sobre ti mismo. Supongo que eso es verdad. Ahora bien, ¿cómo puedo superar mi ego y aceptar lo que veo en los espejos? Primero, debes recordar que nadie es perfecto. Todos tenemos debilidades.
El hecho de que puedas verlas en los espejos no significa que sean algo malo. Simplemente son parte de lo que te hace ser tú. Además, cuando aceptes tus imperfecciones, podrás comenzar a trabajar en ellas para crecer como persona y líder. Eso tiene sentido. Creo que necesito recordar que el ego solo me limita y me impide crecer. Aceptar mis imperfecciones y trabajar en ellas parece la única forma de ser un mejor líder. Así es, estos espejos son una buena herramienta para ayudarte a ver esas debilidades y de ese modo, aprender a aceptarlas y superarlas. Recuerda siempre que lo mejor que puedes hacer es ser honesto contigo mismo y trabajar en ser la mejor versión de ti. El ego puede ser el peor enemigo de un líder, pero también puede ser su mayor aliado. Si aprendes a controlarlo adecuadamente, te dará la fuerza para tomar las decisiones correctas en el momento indicado. Entonces, mirando más detalladamente el espejo, Frank se sumió a un profundo pensamiento. Vino el recuerdo de la reunión del plan de ventas mensual, donde había ignorado una de las propuestas de su equipo. Era un gran ejemplo de cómo había dejado que su ego interfiriera en sus decisiones. Ahora lo veía claro. Frank proyectaba estar muy seguro de sí mismo y creía que lo sabía todo. No obstante, a medida tuvo dificultades para alcanzar sus objetivos, comenzó a tener problemas con su equipo. A menudo discutía y rechazaba ideas, actuando de manera egoísta. Visualizó una situación difícil donde su equipo lo confrontó y le hizo saber que necesitaba un cambio de comportamiento. Se sintió atacado y se defendió. Sin embargo, después de reflexionar, decidió buscar la opinión de Simsek. Frank, date cuenta de que tu comportamiento era una defensa aprendida durante tu infancia. Recuerda cuando tu padre constantemente te regañaba y te exigía para ser un niño más responsable. A través de estas experiencias, Frank había aprendido a sentirse seguro de sí mismo. Pero también había perdido su sentido de la empatía y la comprensión hacia aquellos que lo rodeaban. Necesitaba volver a conectarse con su niño interior para recuperar la capacidad de ser amable y escuchar a su equipo, convirtiéndose en un líder más asertivo. Así que, en su recuerdo, Frank decidió visitar la casa donde creció. Su padre aún vivía ahí. Se encontró caminando por la vivienda, recordando los regaños de su papá y lo que había aprendido de ellos. Al final, descubrió que había perdido algo importante, la capacidad de recordar que los demás también tienen sus propias necesidades. Su equipo necesitaba comprensión y empatía para poder trabajar juntos hacia metas comunes. Frank imaginó ahora estar con su equipo, les pidió una disculpa sincera y comenzó a aplicar cambios en su comportamiento. Comprendió que debería empezar a escuchar más a su equipo, a hacer preguntas y a tratarlos con más respeto y empatía. A medida que Frank recuperaba su nivel de confianza, su equipo comenzó a trabajar mejor, superando sus objetivos y alcanzando un éxito aún mayor de lo que se habían propuesto. Simsek le explicó que ahora que ha entendido y aprendido las primeras lecciones sobre cómo identificar las características de su ego, debe encontrar ahora una salida, pasando por la última etapa de un pasillo hasta llegar a otro cuarto de espejos mágicos. Es la última parte de esta misión. Deberás romper los 3 espejos de los egos más grandes. Identificarás estos espejos por sus marcos dorados y grabados con una simbología antigua. Al estar frente a ellos, aparecerá un texto sobre los tipos de egos. Lo tienes que leer para que aprendas a controlarlos. Te voy a dar este martillo especial y maravilloso. Pero únicamente podrás utilizarlo y te servirá para romper el espejo cuando hayas controlado tu ego. No importa con cuánta fuerza lo intentes, no alcanzarás a dañar nada hasta que hayas aprendido a contenerlo. Debe ser un esfuerzo auténtico y venir desde tu interior. Al llegar al cuarto donde se encuentran los 3 espejos mágicos, Frank pregunta: Simsek, ¿qué piensas de este lugar? Es fascinante comparado con las otras 2 habitaciones, Frank. Me parece increíble cómo estos espejos distorsionan nuestras imágenes y generan la ilusión de vernos diferentes de lo que realmente somos. Tienes razón, puede ser una metáfora de cómo a veces nos engañamos a nosotros mismos con nuestra propia imagen. ¿No te parece? Absolutamente. Me agrada que estás obteniendo un grado mayor de sabiduría.
Ahora veamos los diferentes aspectos del ego que se reflejan en este cuarto. Mira el texto en el primer espejo, Frank. Al acercarse, Frank observa un texto que se despliega en su interior. Ego todopoderoso, en el que nos vemos más grandes y poderosos de lo que somos en realidad. Frank reflexiona. Es cierto. Yo creo que el ego todopoderoso nos puede llevar a comportarnos de manera arrogante y egocéntrica, creyendo que somos superiores a los demás. Ahora observa el segundo espejo. Frank se aproxima y observando su interior, se puede ver en la superficie el siguiente texto. Ego herido, podemos ver una imagen distorsionada de nosotros mismos, haciéndonos sentir inferiores, inseguros e incapaces. Frank dice en voz alta. Exacto, Simsek lo escucha a lo lejos y sonriendo, como cuando un maestro ve el progreso de un aprendiz, contesta. El ego herido puede ser muy destructivo, ya que nos impide creer en nuestras capacidades y limita nuestro crecimiento personal. Sin embargo, lo interesante es que también existe la posibilidad de tener un ego equilibrado, ofreciéndonos la oportunidad de crecer y desarrollarnos de una manera más auténtica. Definitivamente. Estos dos espejos son un recordatorio de que debemos ser conscientes de cómo percibimos y nos relacionamos con nuestro ego. Así es, Frank. Descubrir y trabajar en nuestro ego es un proceso continuo, pero al hacerlo, podremos dejar de ser prisioneros de nuestras propias ilusiones. Con su martillo mágico en mano, Frank se dirige al primer espejo, aquel que reflejaba una experiencia con su equipo de trabajo. Al mirarse en él, veía a un líder ambicioso y dominante que buscaba imponer su voluntad. Pero en lugar de romper el espejo de inmediato, decidió reflexionar. Se visualizó en una reunión donde Frank comenzó a criticar a uno de sus colaboradores por los resultados de su trabajo. Inmediatamente, el ambiente se volvió tenso. Juan, un colaborador, se mostró a la defensiva, habló con valentía y se enfrentó a Frank, diciéndole lo mucho que su comportamiento estaba afectando al equipo y cómo su ego estaba generando un ambiente negativo. Frank intentó justificarse ante las críticas de Juan, pero finalmente se dio cuenta de que tenía un problema de ego que necesitaba resolver. Comenzó a visualizarse en la misma situación haciendo cambios significativos en su comportamiento. Aprendió a escuchar y respetar las opiniones de su equipo, a valorar la diversidad de ideas y a fomentar un ambiente positivo. A medida que se convertía en un líder más empático y equilibrado, su equipo mejoraba en todos los aspectos, sus miembros se sentían valorados, respetados, motivados y comprometidos con su trabajo. Finalmente, Frank se dio cuenta de que su ego era su mayor debilidad y que la humildad y la honestidad eran las claves para ser un buen líder. Ser egoísta y sabelotodo puede tener consecuencias graves en el bienestar y el rendimiento de su equipo. En cambio, al reconocer y controlar su ego, un líder puede transformarse en una persona más respetada por su equipo. Con esta lección aprendida, Frank golpeó el espejo con el martillo mágico rompiéndolo en 1000 pedazos y con un estruendo tal, que hizo que perdiera el equilibrio. Alzó la vista y observó cómo los pedazos del espejo se convertían en polvo, desvaneciéndose un brillo intenso. Sintiendo un alivio y una nueva confianza, Frank se dirige hacia el segundo espejo. En él recordó momentos en los que rechazaba de manera defensiva las opiniones de sus colegas. Ahí se refleja una imagen de Frank distorsionada, generando una sensación de inferioridad y despertando su ego herido. Frank se sintió abrumado por la visión distorsionada que lo hacía dudar de sus habilidades como líder, llenándolo de inseguridad e incertidumbre. Pero entonces, un recuerdo brilló en su mente, una experiencia reciente en su trabajo, cuando había cometido un error y su ego había sido herido. La lección que aprendió de aquel episodio le susurró al oído, recordando cómo había aprendido a corregir su conducta, evitando que su ego afectara negativamente a su equipo. Con renovada determinación, se visualizó a sí mismo corrigiendo su conducta, admitiendo sus errores y aprendiendo de ellos. Visualizó cómo su equipo respondía positivamente a su humildad mientras la confianza y el respeto crecían en el ambiente de trabajo. Simsek se acercó y puso su mano en el hombro derecho de Frank.
Recuerda que este martillo representa el poder de tu voluntad para romper el ciclo del ego herido, utilízalo sabiamente y observa el efecto que puede tener. Con el martillo en la mano, Frank se acercó y dio un golpe certero, quedando asombrado por el poder de la explosión, generando un destello de energía que sintió que se absorbía dentro de su cuerpo. Comprendió que al superar su ego herido y liberarse de la imagen distorsionada de sí mismo, podría abrirse a su verdadero potencial como líder. La experiencia lo había transformado. Después de esperar unos momentos y tratándose de recuperar de tal experiencia, buscó el tercer espejo. No obstante, al mirarse en él, no encontró ningún texto que describiera algún tipo específico de ego. Confundido, volvió a mirar a Simsek en busca de ayuda. Este sonrió y le dijo: este último espejo representa un tipo de ego aún más incrustado, aquel que proviene de no conocerse a uno mismo. Frank entendió el mensaje. Simsek le explicó que el verdadero control no solo implicaba deshacerse de los egos negativos, sino también explorar el interior y tener una conexión plena con su verdadero ser. Solo a través de esta autoconciencia podría controlar eficazmente su ego en cualquier situación. Después, le pidió que usara el martillo mágico por última vez. Frank asestó un golpe similar a los primeros dos. Pero este espejo absorbió el impacto y le arrebató el martillo, mostrando una imagen nítida y limpia donde Frank se veía con claridad y transparencia. Simsek lo admira, reafirmando que está listo para superar esta prueba y le da la última reflexión en la salida. Debes entenderlo desde adentro y desarrollar virtudes como la sencillez, la autovaloración, la satisfacción, la liberación y la asertividad, en lugar de tratar de luchar desde fuera. Eso marcará la diferencia. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Una cosa valiosa de saber que la competencia es contigo mismo, es que todos van a querer ayudarte, contrario a cuando ven que compites con alguien más. Te has ganado la medalla del ojo mágico, abrirá tu visión hacia el interior y te ayudará contra el ego, llevarás una protección encima para prevenirlo y para darte cuenta de sus diferentes manifestaciones.